¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano. Bienvenida a Punto y Contrapunto. La secretaria de Energía, Rocío Nale, acudió a la mañanera con el presidente López Obrador a hablar un poco más sobre la reforma a la Comisión Federal de Electricidad, la reforma eléctrica que está causando mucha polémica en el país. Veremos qué piensa la mesa de lo dicho por la secretaria. Además, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, con 32 añotes, busca relanzarse, reposicionarse, digamos, en el sistema de partidos mexicano como una oposición al gobierno de México. Uno de los líderes de este partido, Jesús Zambrano, criticó la alianza electoral del pasado proceso electoral. También veremos qué piensa la mesa sobre el futuro del Sol Azteca. Y ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó la carta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le envió al presidente López Obrador, en la que habla, entre otras cosas, de unos 861 millones de dólares en apoyos a Centroamérica y de felicitaciones al pueblo y al gobierno de México por la conmemoración del bicentenario de la independencia del país. ¿Cómo está la relación con Estados Unidos? También veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador ha señalado que quienes se oponen a su proyecto de reforma constitucional en materia energética han tergiversado su impacto. Este lunes el presidente volvió a aclarar que no se nacionalizará la industria eléctrica y la titular de Energía, Rocío Nale, estuvo ahí en la mañanera con el presidente para explicar en qué consiste el control total que tendrá la Comisión Federal de Electricidad. Nale dijo que las empresas con permisos para autogenerar su energía la vendían utilizando las líneas de transmisión de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, sin tener permisos para hacer eso y que incurrían incluso en defraudación fiscal. Así lo dijo, veamos el contexto. Este lunes el presidente López Obrador volvió a defender su proyecto de reforma energética. La semana pasada el presidente dijo que los medios tergiversan su propuesta y que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, no se nacionalizará. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que con la reforma de 2013 la CFE sostenía a las empresas privadas al entregarles el 62% del mercado eléctrico del país. Nale expuso que el 45% de los centros de generación eléctrica están subutilizados, lo que impidió que la CFE pudiera generar 215,000 millones de pesos anuales, dinero que se fue a las empresas privadas. Reiteró que de aprobarse la reforma, la CFE tendrá personalidad jurídica propia para ser la única encargada de generar, distribuir y administrar la energía eléctrica del país. La propuesta del Ejecutivo Federal también busca cancelar los contratos de autoabasto que se otorgan a grandes empresas para que generen su propia energía. Nale dijo que los permisionarios empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE sin su autorización y sin pagar el porteo. Al no estar autorizadas, las 239 centrales de autoabasto incurrieron en fraude fiscal, ya que según Nale, tienen 77,767 empresas consumidoras. El proyecto enviado hace 2 semanas a la Cámara de Diputados plantea también que el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se reincorpore a la CFE para que vuelva a tener el control operativo del sistema eléctrico nacional y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, organismos autónomos responsables de regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos, sean absorbidas por la Secretaría de Energía. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Bienvenida. Saludo a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. Bienvenido. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional, regresa a la mesa. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, Genaro. Un gusto estar con ustedes, Martín, Estefanía, Alejandro. Bienvenida. Trae los colores del PRD, pero bueno, al rato platicamos eso. Y saludo a Martín Vivanco, quien regresa también hoy, abogado y militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy contento de estar aquí. Todo eso y todo. Bienvenido. Alejandro te extrañaba mucho, por ahí cada rato pone mensajitos de cuánto te extraña. A ver, empiezo contigo, Martín. La reforma eléctrica ha causado mucha polémica, sobre todo para saber, digamos, varios puntos, ¿no? La parte política para ver si el presidente López Obrador y Morena conseguirán los votos necesarios en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí por supuesto que el interés está en lo que si el PRI se dividirá o no, de si romperá o no la alianza de Va por México, eso por un lado, pero por el otro todos los aspectos técnicos, todas las críticas que ha habido a la reforma, toda la defensa que ha hecho el gobierno de México. ¿Cómo viste a la secretaria Rocío Nale en la mañanera? ¿Te resolvió dudas? No, y no resolvió ninguna duda. Creo que el presidente tiene a la conversación pública en el punto
que la quiere tener él. Mientras él habla en clave emocional y apela a términos como soberanía, como los poderes salvajes del mercado, como la falta de poder del Estado, no solamente entona con un lenguaje de su generación, sino también del nuestro, porque ahorita estamos viendo una crisis pues, del liberalismo libertario, del neoliberal, que está muy patente no solo en México, sino en el mundo. Mientras él hace eso y su secretaria intenta dar el debate técnico, nosotros, toda la oposición, estamos volcados en las cuestiones técnicas, ¿no? Hablamos de tarifas de porteo, hablamos de la generación y la distribución y cuánto cuesta hacerlo en plantas de CFE y en plantas limpias, de plantas de ciclo combinado, etcétera. Y yo creo que tenemos que cambiar y darle respuesta a esa conversación siendo muy sencillos. Una es, parece que se va a encarecer el costo. Segundo, los litigios van a ser interminables por la cancelación de contratos. Y tercero, va a ser más contaminante. Es una conversación pública y ya en el legislativo a ver qué es lo que pasa en la discusión. Pero quiero detenerme en lo que tú dijiste al principio. La dimensión política de esto yo creo que es un ganar-ganar para el presidente en contra de la alianza. Creo que cuando la alianza cuaja y le toman la palabra al presidente de que realmente existía el PRI-PAN-PRD, de esos polvos, estos lodos, o sea, este es el tiro de gracia a el sistema de partidos tradicionales de este país. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que esa alianza no iba a ser solamente electoral, sin ninguna propuesta programática, y que se iba a disolver en cualquier momento en que pasara algo así como una reforma de este tipo. Y le permite, dividir la alianza, que yo creo que se va a dividir, no va a sobrevivir. El PRI está totalmente dividido, en sus asambleas internas se votó a favor y en contra de este tipo de reformas. Segundo, le permite recorrer el país. Y tercero, hablarle a una base en donde sí resuena este tipo de discurso, en una izquierda que parecería relegada dentro del propio López Obradorismo. Entonces, creo que, o sea, en serio, sí pasa segundo término para él, para el presidente, si se aprueba o no la reforma. Su propósito es totalmente político. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? Es una intención completamente política. Muchos han dicho eso. No es una reforma eléctrica, es una reforma de control político. También dices mucho que es ideológica, ¿no? Los argumentos del presidente y la oposición siempre ha querido revestir su ideología porque esa posición es absolutamente ideológica también. Finalmente la política pues es la confrontación de ideologías, ¿verdad? Pero ha querido revestir, digamos, esa ideología de cierta cientificidad. Y a mí me parece que Martín tiene razón de que se han refugiado en la terminología técnica, que es muy difícil además de uno comprenderla y más aún de comunicarla a públicos amplios, y que es un error, pero me parece que es ciertamente porque quieren darle esta cientificidad a sus argumentos, pero por otra parte, porque también es, digamos, vergonzoso reconocer cuáles son los intereses que hay detrás de mantener el statu quo en términos de mercado eléctrico. Nada más hay que recordar que esta reforma que se busca corregir fue la que Peña Nieto aprobó a través de sobornos, y ahí está el caso de Odebrecht, y ahí está el caso de Lozoya, y ahí está el caso de Lavalle, y ahí está el caso de Ricardo, el del Partido Acción Nacional, ¿no? Ricardo, bueno, ahí están esos casos. Y finalmente, pues, nada más preguntémonos, si una reforma eléctrica fuera del interés público o del interés general de un país, ¿por qué tendría que ser aprobada a través de sobornos? Finalmente, lo que está habiendo aquí en este caso, y es lo que se busca corregir, no es la renacionalización del sector eléctrico. De hecho, va a ser 56% generación CFE, 44% iniciativa privada, priorizando además las energías renovables, las hidroeléctricas, reivindicándolo. Lo que está en juego pues es poner cierto orden y dejar de subsidiar a las grandes cadenas y a las grandes corporaciones. Nada más una pregunta: ¿por qué hoy una de estas enormes cadenas de mini markets paga menos que los abarrotes? Nosotros que estamos, digamos, el liberalismo parte del libre mercado y de la competencia. ¿Qué condiciones de competitividad estamos dando cuando las grandes cadenas, los más poderosos, acceden a un insumo básico que es la energía a precios más bajos que el pequeño tendero, que el pequeño comerciante? Parece absolutamente injusto, y de lo que se trata es de corregir esos subsidios regresivos y de que las tarifas sean justas, no solamente para un puñado de empresas, sino para todos los mexicanos. Bien.
Aurora, el Partido Acción Nacional es de los partidos que más han opuesto la reforma, el que más ha criticado, el que está también, digamos, de cierta manera, siendo esta columna para tratar de mantener a todo el resto de los partidos de oposición, pues básicamente, valga la redundancia, oponiéndose a esta reforma. ¿Por qué? ¿Cómo la ves? ¿No te convence para nada la presencia de la Secretaria de Energía en la mañanera y sus argumentos? Pues no me convence, o sea, más que los argumentos es revisar y coincido en esta cuestión de que se trata de una reforma que es bastante técnica, pero que al mismo tiempo es regresiva en materia energética porque justo lo que hace es hacer gala de ese desprecio de este gobierno hacia la transición energética y evidentemente pues por todo lo relacionado con las energías limpias, porque no solamente es que se limite, digamos, esta cuestión de empresas, sino que también imposibilita que cualquier persona pueda tener acceso, por ejemplo, a paneles solares para uso particular y eso, digamos, dentro de las observaciones que han hecho distintas instituciones al respecto, pues sí va en detrimento pues, de esa posibilidad de desarrollo del país en materia de lucha al cambio climático, pero también de desarrollo de energías limpias. Y además en ese mismo factor, pues tiene varias afectaciones en acuerdos ambientales que ha firmado México. Por un lado están las afectaciones que implica para el propio Acuerdo de París, pero también todo lo relacionado con el capítulo 24 del TEMEC, que está relacionado en justamente cómo se le da primacía a la utilización de energías limpias y que dentro de, por ejemplo, las observaciones que hacían desde la barra mexicana de abogados, o desde análisis que hicieron instituciones privadas, está la cuestión de cómo tiene afectaciones directas a la competencia, pero también a las inversiones que se realizan por parte de instituciones y cómo tiene afectaciones a derechos que ya habían sido adquiridos por empresas, instituciones, personas en materia de inversiones, pero también en materia de acceso a la salud, el desarrollo de la vida, digamos, a través del uso de energías limpias y demás. Y creo que coincido con lo que mencionaba Martín, ya para cerrar, en esta cuestión de que le funciona y le queda muy bien al presidente en esta narrativa de la visión nacionalista de las energías fósiles y el petróleo, etcétera. Y la otra que creo que dejaría como reflexión es que justo se está discutiendo esta iniciativa de ley cuando está en discusión en el Congreso de la Unión el presupuesto. Entonces yo creo que es una buena moneda de cambio para ver de qué manera el presupuesto juega a favor o en contra de que se pueda aprobar esta iniciativa energética. Bien. Finalmente, Veloz, ¿cómo viste la presencia de la secretaria Nale y los argumentos de tus compañeros? Bueno, yo me voy a detener en algo que dijo que me llamó mucho la atención, pero antes creo que la línea argumentativa de la oposición, específicamente de la derecha, es que es una reforma del pasado, que pretende llevar al pasado. Lo escribía Margarita Zavala ayer, me parece, en un artículo, lo acaba de decir Aurora, y creo que nada menos parecido a eso. No hay nada más vanguardista que los derechos, y el derecho a la electricidad, el derecho a que la gente pague un precio justo por tener energía es muy vanguardista, y lo estamos viendo en el resto del mundo, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en muchas partes de Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, exigiéndole al Estado que por favor regule a las empresas de energía, porque no se puede estar a sumisión de lo que quieren los privados y que ganan dinero sin pensar en el beneficio del pueblo en ese sentido. Pero creo que hemos hablado ya varias veces de la reforma energética, de lo que ha dicho el presidente. Sin embargo, creo que lo que dijo ayer Rocío Nale amplía mucho más de qué estamos hablando en ese momento, cuáles son los privilegios que se tocan y qué nos dejó la reforma de Enrique Peña Nieto, esa reforma energética. Y yo me voy a detener en el modelo de autoabasto que ha servido para defraudar al fisco y que se venía manejando como una práctica que crea un mercado paralelo que hace que estos socios que tenían, vendían electricidad y tal, como bien lo decía Alejandro hace un rato, Oxxos y estas tiendas grandes hicieran un engaño económico pagando menos luz utilizando la infraestructura de la CFE, como si estuvieran recibiendo electricidad de otra empresa en sus suministros, y terminaban pagando mucho menos de lo que pagan las tiendas de autoservicio, incluso de lo que pagan otros espacios mucho más comunitarios que no tienen refrigeradores prendidos
todo el tiempo. Y yo creo que esas son de las claves en la explicación de la reforma energética, porque más allá del tema técnico, más allá de que es complejo, que implica muchas cosas, que implica hidrocarburos y tal, creo que la clave es cómo nos afecta el día a día a la ciudadanía y cómo nos puede beneficiar cambiar este modelo de reforma energética y por qué tiene que estar la CFE fortalecida en ese sentido. Tú lo decías en tercer grado el otro día, necesitamos una reforma energética que sirva, que funcione y que le funcione a la gente, más allá de que le funcione a las grandes empresas. Y hoy yo cerraría diciendo que estamos entre dos visiones. Una, que es la de la oposición, que quiere beneficiar a la industria privada como todo lo que hacen, como todas las iniciativas que votan, como todos los argumentos que dan, que tiene que ver con el poder económico, que tiene que ver con los intereses de estas grandes empresas donde trabajan muchos de sus líderes políticos, y una visión que quiere el beneficio para el resto de la gente, que pague menos luz, que tengan acceso a electricidad en todos lados y tener una empresa del Estado muy fortalecida que tiene como visión principal una empresa estatal sana. Bien. Finalmente, me queda tiempo todavía para un último comentario. Adelante, Martín, levantaste la mano. Sí, o sea, es que estamos cayendo en exactamente lo mismo, o sea, porque por cada argumento técnico que dice Estefanía, que trato de leer absolutamente todo, hay un contraargumento también técnico y nos quedamos con preguntas sin respuestas. Tú lo ponías en tu artículo de la semana pasada. Bueno, hay datos que nos digan quiénes son los propietarios de las nuevas plantas, cuánto han ganado, por qué no se puede hacer una reforma, por ejemplo, la que tú decías de los usuarios de telefonía, que sí bajaron los precios, cómo se hizo eso y por qué aquí no va a funcionar. Todo eso yo creo que se puede resolver de alguna manera, y lo que dice Alejandro es totalmente cierto. Es ideológico, los dos sentidos. El pretender tener una respuesta correcta en algo tan sencillo es pura ideología, ¿no? Entonces, ahí están los datos, hay que hacerlo, pero tampoco pensemos que el Congreso es nada más oficialidad de partes y centro de impresión de leyes. O sea, como lo fue en el Pacto por México, ¿no? Por eso, de ahí viene una gran parte de esto. Bueno, último comentario todavía, me dan 20 segundos más, Aurora. Sí, o sea, en esta parte de reforzar a la CFE hay que tener claro algo. Se apruebe o no se apruebe la reforma energética, la CFE va a estar operando en números rojos, y al final otra de las cosas que hace es que termina centralizando, digamos, toda la cuestión energética sin tener ningún tipo de contrapeso, y eso también afecta pues la libre competencia, entre otras cosas, y yo creo que se podrían revisar diversos elementos, como también mencionaba Martín, que pueden ser alternativas incluso mucho más viables para hacer patente esta cuestión, pero yo creo que pues, sí hay que poner bien sobre la mesa, tener claro la cuestión de fondo y entender también pues cuáles son los puntos que están en negociación también a la hora de llevar esto al Congreso de la Unión, porque creo que va a ser importante esa discusión que se dé en el marco, sobre todo, del presupuesto. De acuerdo. Segunda semana que discutimos el tema, seguramente nos va a dar para mucho más a lo largo de todo este semestre, así que de reforma eléctrica vamos a seguir hablando en esta mesa durante un buen rato. Hacemos una pausa y al regresar, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, plantea relanzarse como partido político. Presentó 29 compromisos para recuperar la confianza de la gente y ser un verdadero contrapeso, así lo dijeron. Podrá lograrlo sin afectar su alianza con el Partido Acción Nacional y con el PRI. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.